Jesús. Amén. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso 34. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Hasta ahí. Gloria a Dios. Y quiero meditar en esta tarde bajo el tema: si Jesús te ve. Amén. Ese es el tema, hermanos. Si Jesús te ve. No estamos hablando de la televisión, hermanos, de pantalla plasma que tenemos en la casa, no. Estamos hablando de ver, del verbo ver. Amén. Hermanos, quiero primeramente, hermanos amados, veamos el texto que hemos leído, hermanos amados, en donde vemos a Jesús, al Hijo de Dios, hermanos amados, verdaderamente, hermanos, con un corazón, hermano, lleno de compasión por su pueblo. Hermanos amados, bueno, vemos ahí claramente, hermanos, que habla de la alimentación de los 5,000, hermanos, que Él les dio de comer. Pero el texto que hemos leído, si usted ve, hermanos amados, habla en un sentido general de lo que Jesús ve en usted y ve en mí. ¿Sí o no? Porque si usted lee el texto, la palabra de Dios, lo que dice el evangelista Marcos, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud. No se sabe, hermanos amados, acuérdense que la Biblia dice que le dio de comer a 5,000, no echando cuenta a los niños ni a las mujeres tampoco. Se supone que solo era gente adulta, ¿verdad? Pero la multitud era una multitud bastante grande, hermanos. Y dice que tuvo ¿qué? Compasión. ¿Qué es lo primero que vio Jesús? Vio la multitud. ¿Y qué sintió en su corazón? Compasión. La palabra compasión significa misericordia, pena, lástima, dolor. Vemos claramente, hermanos amados, pero la palabra más, hermanos amados, eficaz que se usa bíblicamente es la palabra amor. Porque sabemos claramente, hermanos amados, que Dios, hermanos, su amor, hermanos amados, es un amor que se compadece del ser humano cuando ve la necesidad que el ser humano está pasando o está viviendo. Entonces, hermanos, por eso es que la palabra, hermanos amados, compasión también se puede traducir como amor de Dios inmerecido hacia usted y hacia mí. Entonces él dice que sintió ¿qué? Compasión al ver las multitudes. Póngase a creer, ver una multitud, hermanos amados, y ver las que andan descarriados, ver los que andan, hermanos amados, como se dice, hermanos, sin saber a dónde van. Hermanos, por eso es que la compasión de Cristo, hermanos amados, fue más allá de cualquier compasión humana. Porque Él dice que, mire, tuvo como compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. La pregunta es, hermanos, cuando el evangelista dice estas palabras de Cristo, ¿habrían pastores en Israel? ¿Habrían personas, hermanos amados, que hablaran de Dios? La pregunta es eso, hermanos. Sí habían, hermanos. Habían. Acuérdense, hermanos amados, que existían los hombres aquellos, hermanos amados, los que eran intérpretes de la ley, los fariseos,
los saduceos, los escribas, eran hombres que predicaban la palabra de Dios, hermanos. Y la pregunta es, hermano, ¿por qué el Señor tuvo que ver esta multitud como ovejas que no tienen pastor? ¿Por qué? Porque vemos claramente, hermanos amados, que el corazón de una persona que tiene compasión por las almas es diferente, hermanos, al corazón de un predicador o de una persona que predica el evangelio solo por predicar y solo por, hermanos, vivir de él. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, hermanos, pero Cristo dice que sintió como compasión de ellos. Mire qué tremendo, hermano. Y comenzó ¿a qué? A enseñarles muchas cosas. Y hablando de esas palabras, hermanos, muchas cosas. Eso, hermanos, nos indica que les habló. Puede ser que les haya hablado del reino del cielo, cómo es el cielo, de dónde él venía, con qué propósito venía a la tierra. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos claramente que al ver eso comenzó a enseñarles. Tal vez pudo haberles enseñado también que él era el pan de vida que descendió del cielo, porque todos sabemos, hermano, que Jesús siempre cuando enseñaba se identificaba como hijo de Dios, como hijo del hombre, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y se identificaba también, hermanos amados, como el ungido, el enviado de Dios a la tierra para la humanidad. Entonces, hermanos amados, la palabra compasión significa misericordia, pena, lástima, dolor, amor, hermanos amados. Quiero decirles, hermanos, que nosotros tenemos que reconocer, los cristianos, hermanos, que solamente Jesús es la solución a lo que no tiene solución en esta vida. Hermanos, la gente, hermanos, vivía descarriada, pero tenían al buen pastor allí, porque él dijo: yo soy el buen pastor. Amén. Hermano, entonces, hermano, ¿por qué le digo que tenemos que reconocer? Si el mundo reconociera verdaderamente, hermano, verdaderamente, hermano, que solamente Dios es la única solución a través de Jesucristo a lo que no tiene solución en esta vida, le aseguro que viviéramos en un mundo diferente, en un mundo feliz. Amén. En un ambiente, hermanos amados, en donde verdaderamente, hermanos amados, las pruebas vinieran, pero no nos afectaran tanto, las dificultades vinieran, pero no nos sintiéramos tan hechos pedazos, porque sabemos que la solución es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Está conmigo? La palabra solución significa resolver un problema, dificultad o duda. Amén. Cristo claramente, hermanos amados, decía la Biblia, hermanos, que él era el enviado de Dios que venía a resolver el problema de Adán y Eva que tuvieron allá en el huerto. Amén. Acuérdese que Adán y Eva, hermanos amados, fueron engañados por el diablo. Cristo venía a resolver ese problema como el segundo Adán. Amén. ¿Para qué, hermanos amados? Para que pudiera la humanidad reconocer de que Él puede darle vida si la quiere tomar. ¿Cuántos creen que en Cristo Jesús hay vida? Porque acuérdense que Él mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, como dijo, en abundancia. Amén, iglesia. Vino a solucionar, hermanos amados, vino a solucionar ese problema tremendo en el cual se metió el primer hombre, hermanos amados, con Dios, en darle la espalda, hermanos amados, por medio del pecado. Pero Cristo vino a resolver ese problema, hermanos amados, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo hasta el mismo diablo. ¿Cuándo creen que Jesús venció todas esas maldiciones? Amén. Entonces, por eso es que la palabra solución significa resolver un problema, dificultad, toda duda o dificultad o duda. Sinónimo de qué? De resultado, de desenredo, de desenlace, de un comienzo, hermanos amados, de un fin. Amén.
Cristo comenzó, hermanos amados, con la vida eterna. Amén. Acuérdese que Él es la primicia de los que duermen, dice la Biblia. ¿Está conmigo, iglesia? Y por eso es, hermanos amados, ahora, hermano, Él le puso fin ¿a qué? Al pecado, le puso fin a la muerte, le puso fin, hermano, a todo aquello que tenía al ser humano cautivo. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, hermanos amados, por eso es, hermanos amados, que la Biblia dice claramente, hermanos, que cuando Isaías le dice al pueblo, hablando, hermanos, de la promesa de Dios hacia su pueblo, hermanos amados, el Señor se identifica y dice que miren a Él y que sean salvos todos los términos de la tierra. Amén, iglesia. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Él mismo dice, hermanos amados, que porque yo soy Dios, Él se atribuye que es Dios, ¿sí o no? ¿Y cuántos creen que el Dios que predicamos, ese es el Dios que necesita la humanidad? Este es el Dios que necesita el ser humano. Este es el Dios que necesita el hombre, el Dios que necesita la mujer, el Dios que necesita el niño, amén. El Dios que necesita el mundo entero. ¿Cuántos creen que es el Dios que necesita todo el ser humano, amén? Porque dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, amén. En otras palabras, no hay otro Dios a quien puedan ver. No hay otro Dios que les pueda solucionar los problemas. No hay otro Dios que les pueda resolver la situación en la que se encuentran. Solamente Él, el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Ven? En otras palabras, ni el diablo puede solucionar los problemas. Amén. ¿Creen que el diablo puede solucionar problemas? No puede, hermanos. Porque entonces el Señor lo dijera que porque yo soy Dios y no hay más. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Hermanos amados, dijo Jesús, atribuyéndole siempre esa palabra yo soy. Él dijo, mire, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Amén. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. ¿Está conmigo? Porque separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Entonces, hermano, por eso es que la palabra, hermano, solución significa resolver. Si el ser humano necesita resolver algo, tiene que buscar ayuda en el Dios que lo sabe todo. Si el ser humano necesita resolver algo, tiene que buscar ayuda en el Dios que lo conoce todo. Amén, iglesia. Si el ser humano necesita resolver algo, tiene que buscar ayuda en el Dios que tiene todo el poder. Amén, iglesia. Y ese Dios se llama, hermanos amados, el gran yo soy. Amén. Hermanos, ¿por qué? Porque eso es lo que Jesús hace cuando nos ve. Amén. Hermanos, por eso es que dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión ¿de qué? De ellos. No usa la palabra ellas, sino que de ellos. Amén. Porque eran como ovejas, dice que no tenían ¿qué? Pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén, hermanos. Si Jesús te ve y si Jesús me ve, hermanos amados, desanimados, ¿qué es lo que hace, hermanos amados? Los da ánimo. Dios no le gusta ver a sus ovejas tristes. Dios no le gusta ver a sus ovejas desconsoladas. Dios no le gusta ver a sus ovejas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Dios le gusta ver a sus ovejas que estén animadas en fe, creyendo de que Él es Dios y que Él tiene la solución para todo lo que no tiene solución. Amén. Hermanos y hermanas, por eso es que la palabra de Dios, cuando Dios pone la mirada en usted, cuando Dios pone la mirada en mí, cuando Dios pone la mirada en su pueblo, hermanos amados, hermanos, esa es una bendición. ¿Cuánto creen que es una bendición cuando Dios pone la mirada en nosotros? ¿Por qué, hermanos amados? Porque vemos claramente que cuando un cristiano o cuando una oveja de Él se encuentra en desánimo, Dios siempre lo anima para que siga adelante
ande y que no desmaye, que vea de que el camino es oscuro, de que el camino, hermanos amados, es angosto, pero que al final está la bendición. ¿Cuántos creen que al final de este camino hay bendición, hay salvación, hay vida eterna, hay redención? Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque vemos claramente, hermanos amados, que Dios, cuando nos ve desanimados, Él nos da ánimo. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido desanimados? Muchas veces. Bueno, hermanos, se puede ver que las luchas son fuertes, hermanos, y hay desánimo. Amén. Y el desánimo, hermanos amados, llega porque dejaríamos de ser seres humanos. Pero la verdad, hermanos, es de que Dios siempre tiene cuidado de sus ovejas. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo, hermanos amados, pasemos cada día con ánimo, con deseo de servirle, con deseo de creerle, con deseo de que sigamos predicando su palabra, su evangelio. Amén. Con deseo de que usted siga orando por los enfermos, con deseo de que nosotros sigamos predicando en el mundo de que hay un Cristo que sana, de que hay un Cristo que salva, de que hay un Cristo que redime al pecador. Amén. Hermanos amados, vemos a un hombre de Dios llamado Pablo, hermano, que este hombre, hermanos amados, entraba en desánimo terrible, a pesar de que él era un gran hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo, hermanos, porque él mismo se atribuye que él es el último de todos los apóstoles de Dios, de Jesús, hermanos. Pero vemos claramente, hermanos, en Hechos capítulo, hermanos, 23, en el verso 11, vemos, hermanos amados, a Pablo, que el Señor Dios se le aparece con un solo propósito. Porque Pablo estaba pasando por un momento tremendo, hermano, en donde él estaba siendo juzgado injustamente por predicar la palabra de Dios. Y vemos claramente, hermanos amados, de que cuando Dios tiene propósito con una persona, con el ser humano, nadie puede impedir lo que Dios lo cumpla. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Nadie puede impedir lo que Dios lo cumpla. Porque mire, Pablo estaba, hermanos, claramente, hermanos, ante un concilio, siendo acusado. Había, hermanos amados, judíos con la intención de quererlo matar, de quererlo totalmente callar. Amén. Pero Dios se le aparece a Pablo. Hermanos amados, dice la palabra de Dios, miren, Hechos capítulo 23, en el verso 11, que a la noche siguiente se le presentó el Señor. Amén, iglesia del Señor. Y le dijo, ¿cómo le dijo? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? Ten ánimo, Pablo. Amén, iglesia. Si nos ponemos, hermanos amados, en la situación de Pablo, hermanos amados, se lo aseguro que muchos de nosotros necesitamos que el Señor Jesús nos anime a seguir adelante por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos necesitan ánimo de Dios? Bendito el Señor de los que estamos aquí, que aún todavía tenemos deseo de seguir, de caminar, de seguir peleando esta batalla. Amén, iglesia. Usted y yo no sabemos los propósitos que Dios tiene con usted y conmigo. Lo que sí sabemos, hermanos amados, que si por algo estamos pasando es con un propósito delante de Dios. Y por eso el Señor dice, tengan ánimo. Amén, iglesia. ¿Cuánto queremos cobrar ánimo en el Señor Jesucristo, iglesia de Dios? ¿Cuánto queremos cobrar ánimo, iglesia? Por eso es que, hermanos, si Jesús te ve desanimado, te da ánimo. ¿Cuántos creen que Dios nos da ánimo? Jesús nos da ánimo por medio de ¿qué? De una alabanza. Jesús nos puede dar ánimo, hermanos, por medio de ¿qué? Por medio de un mensaje. Amén. Jesús nos puede dar ánimo por medio de ¿qué, hermano? Por medio de, hermanos, de la oración también. Amén. Hermanos,
Pero el Señor le dio ánimo a Pablo, porque él lo vio como que estaba como en angustia. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos amados, siempre, cada día nos da consuelo. Póngase a creer que al ver la multitud tuvo compasión de ellas o de ellos. Amén. Y dice que los sintió compasión porque caminaban como ovejas que no tienen pastor. Siempre que Dios nos ve, siempre hay algo en Él que lo conmueve para ver de qué forma nos hace entender y nos hace saber de que Él tiene la solución para nosotros. ¿Cuánto le hemos leído a Jesús, iglesia? Él tiene la solución para usted y para mí, amén. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Por eso es, hermano, que a Pablo le dijo: ten ánimo, Pablo. Amén. Porque si Jesús nos ve desanimado, Él nos va a tratar de animar. Amén. Hermano, cuando uno está en el plan de Dios, como hijo o hija de Dios, Dios usa todos los medios necesarios de ver, a ver de qué forma, hermanos amados, lo hace entender uno de que Él tiene un propósito con uno. Amén. A veces nosotros no queremos entender los propósitos de Dios, pero Dios sí está en ese plan de quererlo hacer entender, y anima a sus hijos, a sus hijas, a que entiendan de que Él tiene la solución a cualquier situación difícil. Estaba viendo el testimonio de una hermana el día de ayer, hermanos amados, de una hermana que esa hermana, hermanos, sufrió tanto y pensaba de que Dios ya la había dejado, pero dice ella misma en el testimonio de que Dios la pasaba animando a través de sueños, la pasaba animando a través de predicaciones, la pasaba animando a través de personas que le daban palabras de ánimo que siguiera adelante, la pasaba animando a través, hermanos, de las alabanzas que ella escuchaba. Y hasta que Dios está cumpliendo los propósitos en ella, y ella le da la gloria al Señor, porque a pesar, hermanos amados, de su, hermanos amados, de su, ¿cómo le puedo llamar? Ella es ciega, hermanos. De su incapacidad, hermanos, digámoslo física, hermanos, porque no ve, Dios la está sacando en victoria, le sigue dando la gloria al Dios de los cielos y la tierra, porque Dios siempre tiene propósito, y Dios la siguió animando para que ella siguiera creyendo de que Él tiene el control de todo lo que nos pasa. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todo lo que nos pasa, iglesia? A Pablo le dijo claramente, ¿cómo le digo? Así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que vayas a testificar. ¿A dónde? A Roma también. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos amados, si Jesús te ve, hermanos amados, desanimado, ¿qué hace el Señor? Te anima. Me anima a mí también. ¿Qué significa ánimo, hermanos amados? Deseo, capacidad, amén, anhelo, fuerza. Por eso dice la Biblia: fortaleceos en el Señor, y que dice, y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? ¿A cuántos se nos van los deseos a veces de querer seguir a Jesús? Se van a veces, hermanos. Pero ahí está el Espíritu Santo siempre animándonos, por sueños, por visiones, por la palabra, por alabanza que vimos en la casa, amén. Porque Él tiene cuidado de usted y de mí. Si Jesús te ve, amén, iglesia, ¿en qué, hermanos? En la tempestad, también, hermanos amados, te habla, nos habla y nos extiende su mano. ¿Cómo estaba Pablo? Metido en un ¿qué? En un lío, digámoslo así, que no se había metido a él, sino que lo habían metido. Pero Dios estaba allí, amén. Pero Cristo estaba allí siempre, porque aunque nosotros no lo veamos,
lo sentimos. Aunque nosotros no lo veamos, Él nos está viendo, ¿sí o no? ¿Cuánto creemos que Dios está viendo, los hermanos? ¿Por qué? Porque vemos claramente, hermanos amados, que si Jesús nos ve en una tempestad terrible que estamos pasando, así también Él nos habla y nos extiende su santa y poderosa mano. Yo no sé si usted cree, hermanos, que Dios puede hacer obras grandes en usted y en mí. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Vemos, hermanos amados, también, hermanos, en Mateo 14:31, vemos, hermanos amados, a unos hombres de Dios, a los apóstoles de Jesús, hermanos, que se encontraban en una tempestad terrible. Jesús se apartó de ellos. Si usted ve, a Pablo se le apareció, hermanos amados. Jesús ya había muerto y había resucitado y ya estaba en el cielo cuando se le apareció a Pablo. Y a estos apóstoles también, cuando iban en el mar, en medio de la gran tempestad que se había levantado, dice la Biblia que los había dejado solos, se había quedado orando y los había mandado a ellos que se fueran en la barca adelante. Y se les aparece cuando ellos se encontraban solos también. ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo nos sentimos solos, Dios siempre está viendo a ver qué hacemos, para ver de qué forma actuamos, para ver de qué forma nos acercamos. Amén. ¿O qué vamos a hacer en medio de la tempestad? Amén. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos amados? Dice, hermanos amados, pero enseguida Jesús le habló diciendo, ¿a quiénes, hermanos? A sus apóstoles. Las palabras que le dijo a Pablo se las dice también a sus apóstoles, a sus seguidores, en medio de la tempestad, en medio de los problemas. Amén, iglesia. Les dice, miren, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo. ¿Cómo le digo? Tener ánimo. Hermanos, ¿cuánto necesitamos ánimo? Amén. En medio de la gran tempestad que se había levantado, le dijo, tengan ánimo. ¿Por qué les dijo eso, hermano? Porque la tempestad les había matado la fe, les había matado la esperanza en Dios. Ellos ya veían que la muerte, ¿sí o no? En otras palabras, hermanos amados, ya, sinceramente, para ellos ya se había terminado todo ya. Yo no había esperanza de que alguien les ayudara, de que alguien les socorriera. Aunque habían visto, hermanos, a Jesús verdaderamente hacer milagros y todo, no creían que Jesús podía caminar sobre las aguas. Todavía no creían que Jesús era Dios. ¿Está conmigo? Pero Dios siempre trata de mostrarse de que Él es omnipotente. ¿Cuánto creemos que Dios es omnipotente? Y que Él es capaz de hacer cualquier cosa en la tempestad para librar a sus hijos y a mis hijas. ¿Cuánto le hemos gloria y vuelta a decir, iglesia? ¿Cuánto le tenemos manera de comprender a Cristo en nuestra vida? Hermanos, ¿por qué? Porque si usted ve, ellos se encontraron como hermanos en la tempestad. Pero en ese momento lo vieron como fantasma, lo vieron como algo aterrador. Pero el Señor les dice claramente, hermanos amados, ¿cómo les dijo el Señor Jesucristo, hermanos? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo. Le habló a Pablo, amén. Cuando vio la multitud solo sintió compasión, pero cuando Jesús ve algo, siempre dice algo. Amén, iglesia. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Amén, iglesia. ¿Cómo les digo? Tener ánimo. Que no se mueran las esperanzas. No se sientan que ya están con la tajada de limón en la boca. Amén. Gloria a Dios. Yo soy, dice el Señor. El yo soy. Ese atributo solo se lo da Dios. Porque si o no, que así se le presentó a Moisés. Decirles que yo soy, te envió. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Si Jesús te ve
En la tempestad te habla o nos habla y nos extiende su mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos visto la mano poderosa de Dios alguna vez con nosotros? Amén, iglesia. La hemos visto muchas veces y la seguimos viendo. No porque lo merezcamos, sino porque tiene misericordia de usted y de mí. Amén. La hemos visto en nuestros hijos, la hemos visto, hermanos amados, en la iglesia, la hemos visto, hermanos amados, en muchas áreas de nuestra vida. Porque Él tiene cuidado de los que confían en Él. Unos confían en carne, dice el salmista, otros confían en caballos. Pero más nosotros tenemos memoria de la misericordia de Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, iglesia. ¿Cuántos tenemos memoria de los grandes prodigios de Dios bendito y santo? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Él tiene cuidado. Le dijo, tengan ánimo. Tener ánimo. Yo soy. No temáis. Amén. Y Pedro, hermanos amados, como muchos evangélicos, hermanos amados, le dijo, pero si eres Jesús, permíteme que vaya a ti. Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén, iglesia. Si eres tú, si no es un mal espíritu el que estamos viendo, Señor, si no es un demonio el que estamos viendo, Señor, mándame que yo vaya a ti. Amén. Y Jesús le dijo, para que veas que yo soy el gran, yo soy, ven, vení. Amén. Y se tiró con todo, hermanos. Y se está hundiendo. Pero eso Dios lo permitió, ¿sabe por qué? Porque Él solo quería como exhibirse. Como que dijeron los demás apóstoles, como chicas de Pedro, el loco, se tiró sobre las aguas y anda caminando. ¿Verdad? Amén. Pero por eso es que Dios, hermanos, mire, permitió que después, mire, el Pedro que era pescador, el Pedro que era nadador, que era un gran nadador, hermano, mire, se estaba hundiendo en medio de la gran tempestad. Amén. Pero Dios, como le digo, ya les había dicho a todos ellos que cobraran ánimo, que Él era el gran yo soy, que no temieran. Y Pedro era el único que se iba a morir de todos por querer salir adelante siempre. Amén. Cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, hermanos amados, sabemos claramente que todos tenemos que estar unidos en una misma mente y en un mismo sentir para que Dios nos haga victoria. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque miren, hermanos amados, las palabras tener ánimo, yo soy, no temáis, estas palabras fueron para todos los que estaban en la barca. Pero Pedro le extendió, óigame, pero a Pedro le extendió su mano para que no se ahogara en la prueba, en la dificultad también. Amén. Dice, mire, al momento Jesús, en el verso 31, extendiendo la mano, asió de él, amén, iglesia, le extendió la mano, ¿sí o no? Porque lo vio como que se estaba ahogando. Amén. Hermanos, fíjense que la misericordia de Dios es tan grande para con nosotros. Porque hay gente, hermanos amados, mire, le voy a decir esto, hermano, que necesitan verdaderamente la ayuda de Dios. ¿Cuánto necesitamos, iglesia? ¿Cuánto necesitamos la ayuda de Dios de los que estamos aquí, iglesia? Yo necesito la ayuda de Dios. Amén. Miren, hermanos. Y Pedro, y dice en la Biblia, como que lo asió. La mano, dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él. La palabra asiar significa agarrar. Lo tomó. Amén. De él. Y le dijo, hombre de poca fe. Amén, iglesia. ¿Qué es lo que falla cuando hay tempestad? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla cuando hay prueba? ¿Qué es lo que falla cuando no hay respuesta de Dios? La fe. Amén. Pero Dios quiere que usted y yo sigamos creyéndole a Él. ¿Cuántos creemos que Dios va a sacar victoria a esta iglesia? ¿Cuántos creemos que Dios va a animar a esta iglesia? ¿Cuántos creemos que Dios va a sanar a los enfermos? ¿Cómo se llama eso? Fe.
Amén. La fe se confiesa, hermanos. Amén. La fe se confiesa. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de él? Si no hubiese dudado, fíjese que Dios le mostró que Él era Dios que iba caminando allí, que no era un fantasma, que no era un demonio, que no era un mal espíritu. Le mostró eso Jesús, porque le permitió caminar en las aguas. Y no solo le mostró, hermanos, eso, sino que le mostró también, hermanos, porque cuando Pedro comenzó a decir, también le mostró que Él es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios que hace misericordia de aquel hombre que, aunque el hombre no le crea, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace para que crea. Porque si no creen a la palabra, van a creer a las obras. ¿Está conmigo, iglesia? Y por eso es que lo hació, mire, lo rescató también, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia para usted y para mí. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, por eso es que miren la acción de él. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, hermanos, si Jesús te ve, o si Jesús me ve, hermanos amados, en alguna tempestad nos habla y nos extiende su mano. ¿Lo creemos, iglesia? ¿A cuántos Dios nos ha extendido la mano hasta ahora? Mire, a pesar de que la gente a veces no sale a trabajar por este temporal que ha habido, siempre hemos comido, hemos bebido, nos hemos vestido, hasta la ropa no se seca. Dios tiene cuidado de usted y de mí. ¿Sí o no? ¿Y creen que Dios no va a tener cuidado de usted y de nosotros, hermano, más adelante? Porque Él tiene cuidado de los que confiamos en Él. Amén. Hermanos, si Jesús te ve, o si Jesús me ve, hermanos amados, oigan, hermano, si le creemos en una enfermedad, Él nos sana. ¿Cuánto creemos que Dios, cuando estamos enfermos, Dios nos ve? Ve que estamos enfermos, Dios ¿qué hace? Nos sana. ¿Por qué nos sana? Porque Él es un Dios de misericordia. A Pablo le habló en el momento que pensaba que se lo iban a matar. A los apóstoles se les presentó en el momento que pensaban que la barca se iba a hundir con todo ahí, se iban a ahogar todos, se iban a morir. Amén. Pero también, hermanos amados, hubo gente que lo buscó y le creyó de que solamente Él podía sanar también los enfermos. Amén. ¿Cuánto creemos que Cristo puede sanar enfermos? Amén. Amén. Hermanos amados, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque una mujer que tenía flujo de sangre, esta mujer, hermanos amados, había gastado todo ¿qué? En médicos. ¿Sí o no? Sí, amén. O sea, los médicos ya la habían dejado, como dice, sin nada. Pero ahí estaba el mejor médico, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús es el mejor médico? Sí, amén. Amén. Mire, cuando al ser humano se le acaban todos los recursos, ¿sí o no? Gastó todo lo que tenía, hermanos. Sí, amén. Y aún aunque dejan de último a Cristo, Dios tiene misericordia de ellos. Porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. Sí, amén. Por eso es que la palabra compasión, eso significa misericordia, amor. Gloria a Dios. Amén. Hermano, ¿por qué? Esta mujer, dice la Biblia, hermanos amados, que estaba con flujo de sangre. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Mateo capítulo, hermanos amados, 9, en el verso 20. De flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare, no lo confesaba, solo lo pensaba. ¿Sí o no? Y la pregunta es, en la omnisciencia de Dios, como Dios Jesús cree que no sabía que esa mujer tenía necesidad. Cree que Jesús no sabía que esa mujer tenía esos 12 años de padecer de flujo. En la omnisciencia. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios,
que lo quería tocar más bien, hermanos. Jesús ya lo sabía, hermanos. Acuérdese de que la gente más despreciada, la gente que andaba ciega, por ejemplo, cuando una mujer le venía a su marido de viejos tiempos, era inmunda, según la costumbre de los judíos. Es como el leproso también, era inmundo también. Y póngase a creer que una mujer en esa condición, solo pensarlo, porque si lo confesaba, era difícil que los apóstoles le quisieran dejar que se acercara al maestro si lo veían como un santo varón, como el Hijo o como el Salvador. Amén. Era difícil que lo hubieran dejado que se acercara, ¿sí o no? Pero ella lo pensó. Ella no fue tonta de decirle: miren, tengo 12 años de estar así y sé que no puedo tocar al maestro, pero no quiero tocar sus manos, no quiero tocar sus pies, solo quiero tocar el borde de su manto. Amén, iglesia. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios? Hay poder sin una iglesia. Miren, qué tremendo esto, hermano. Dice la Biblia, miren, dice la palabra de Dios, se le acercó por detrás, dice, y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Amén. ¿Salva de qué? De la enfermedad que le estaba azotando, de la enfermedad que el diablo había puesto en ella. Amén. Pero Jesús volviéndose, óigame esto, y aquí es donde quiero que usted vea que cuando Jesús nos ve enfermo, Él nos sana si creemos. ¿Cuántos creen que Jesús lo sana si creemos? Si Jesús te ve enfermo y le creemos, Él nos sana. Porque dice, mire, pero Jesús volviéndose, ¿se volvió a qué? A la mujer. Y mirándola, dice la Biblia, ¿qué hizo? La vio. ¿Sí o no? ¿Por qué no se le quedó viendo a la multitud? ¿Por qué no se le quedó viendo, hermanos amados, a los que lo apretaban todo eso? Sino que la Biblia dice que se le quedó viendo ¿a quién? A la mujer. ¿Sí o no que dice la Biblia? Y mirándola, dice. Amén, iglesia del Señor. Dice, mire, pero Jesús volviéndose, mirándola, dijo: oiga, qué bendición esta, hermano. Cristo, Dios es un Dios que anima, hermanos. Y no es como nosotros, que nosotros desanimamos a veces. Amén. Mire qué le dijo: ten ánimo. ¿Cómo le dijo? Ten ánimo. O sea, en otras palabras, cobra fuerza, mujer. Que ya la maldición que el diablo te ha puesto ya no volverá jamás. ¿Cuánto le damos la gloria a Cristo, hermanos amados? ¿Cuánto creemos que Jesús tiene poder para sanar? Amén, iglesia. Y le dijo, mire, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Amén, iglesia. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén, iglesia. Fue salva la mujer de ese azote. Bendito sea el Señor, hermanos. Por eso es que el amor de Dios es un amor, hermanos amados, que no se puede comprender de una, ¿cómo lo voy a decir? La mente infinita de nosotros no lo puede entender. No lo puede entender nuestra mente finita, o sea, ese amor tan grande de Dios. A veces, hermanos amados, los cristianos tenemos que presentar a Dios como un Dios que castiga el pecado. ¿Sí o no? Como un Dios que, hermanos amados, que es amor, pero que también es fuego consumidor. Pero, hermanos amados, pero vemos claramente que Dios es más amor que cualquier cosa que lo quiere llevar, hermanos, a decretar juicio contra el ser humano. Amén, iglesia. ¿Me están entendiendo? Bien, que les voy a decir esto. Ya somos más desamorados nosotros los seres humanos que Dios. ¿Sí o no?
Somos más desamorados usted y yo que Dios. ¿Y saben qué somos desamorados? Porque si nosotros en la iglesia vemos a un hermano que está enfermo y vemos, por ejemplo, hermano, lo primero que nos viene a la mente es que le ha caído el juicio de Dios. ¿Sí o no? O que le ha caído la vara de Jehová. Y eso no está solamente en una iglesia. Casi en la mayoría de iglesias, hermanos. Pero si estuviera el amor de Dios en nosotros, ¿saben qué dijéramos? Si es vara o si es juicio o lo que sea, a nosotros no nos importara. Ten misericordia de esa persona, Señor. Y si a ti te plaza, sana. Amén. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios, hermano, yo le voy a decir algo. El gran problema de nosotros los seres humanos es, hermanos amados, que nosotros pensamos que Dios, hermanos amados, es un Dios que odia al pecador, que es un Dios que detesta al enfermo. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que Dios, así como ama al justo, ama al pecador, así como ama al impío, ama al cristiano. ¿Cuánto le ponen fuerte a Jesús por eso, hermano? Ese Dios es el que ustedes predicamos. Amén, iglesia. Amén. Por eso es que la mujer, hermano, mire, y le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fíjate, hermano, que yo por eso tengo mucho cuidado a veces en el área de esto, hermano. Porque yo sé que si hay alguien que le cree a Dios, si se le cree, todas las cosas le van a ir bien a la persona que le cree. Y por muy que nosotros veamos que esa persona es como sea, hermano, mala, malacate, perverso, malvado, malvada, perversa, el más desgraciado de la iglesia, la más desgraciada de la iglesia, cuando Dios tiene misericordia, la tiene porque Dios es un Dios que se compadece de aquellos que se niegan y que enferman. Amén, iglesia. Amén. Hermano, ese es el amor de Dios. Por eso es que nosotros no podemos, hermano, oponernos a ese amor. Amén. Así que, hermanos amados, la bendición grande está en que nosotros, hermanos, veamos a Dios así como Él nos ve. Que el Señor le bendiga en nuestras vidas.